programa. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Nacheli Ramírez es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Me acompaña para platicarnos sobre la relevancia de este día. ¿Cómo estás, Nacheli? Muy bien, Eduardo, ¿cómo estás? Oye, ¿es grave el problema de niños trabajando? O sea, yo manejo por las calles de la Ciudad de México y veo niños en la banqueta vendiendo cosas, pidiendo limosna, que es un trabajo. De repente veo a los papás ahí sentadotes mientras los niños están trabajando. ¿Qué tan grave es? Es muy grave. Fíjate que a nivel nacional, a últimos datos del módulo de trabajo infantil de la encuesta de empleo, habla de poco más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan en este país. Básicamente estamos hablando de, pues, en muchas medidas casi 2 de cada 10, ¿no? Entonces es muchísimo, porque pues está demostrado que el trabajo infantil, que además tiene tintes de explotación generalmente, pues perpetúa las condiciones de marginalidad y de pobreza, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque a la escuela, por ejemplo, hay estudios que ahorita nos están hablando que en el país la mitad de los niños que no van a la escuela son niños trabajadores. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque los gobiernos de la República, desde que yo tengo uso de memoria, han hablado de que hay que rescatar a estos niños y que los niños son el futuro de la patria y bla, bla, bla. Pero tengo entendido que cada vez son más niños en situación de trabajo forzado, o porque un niño no quiere trabajar, un niño debe estar estudiando y jugando. Son niños forzados a trabajar. Fíjate que y no veo que yo pase creo que son nada. varias cosas. Lo primero es que esta es una agenda que tiene que verse no como una agenda de niños, tiene que verse como una agenda de país. Es decir, en los objetivos, en los ODS, hay una meta que es la 8.7, que marca que todos los países se comprometen de entrada a desaparecer todo lo que es trabajo forzoso para el 2025 y en años posteriores erradicar trabajo infantil. Porque hay una lógica de que esta agenda es una agenda de gobernanza, porque lo que tienes en juego son los futuros, ¿no? Y entonces si estos mismos niños no rompen con el ciclo, pues básicamente estás perpetuando una discontinuidad en la puesta de desarrollo. La otra es que nosotros decimos, es un fenómeno multifactorial entre que tiene mucho peso la condición social de los padres y las madres. Entonces tienes que pasar por una agenda de lo que se llama trabajo decente, es decir, cuando hablamos de trabajo infantil, hablamos también de trabajo de adultos. Tenemos que desprecarizar el trabajo de adultos, tenemos que tener mejores condiciones de trabajo para los adultos para que los niños no trabajen. O sea, que vamos para años antes de resolver el problema. Es para años, pero yo creo décadas. Lo que tenemos que ver es cómo se diversifica, y los datos lo que nos están diciendo. Por ejemplo, en la última encuesta del 2017 están marcando, por ejemplo, algo interesante que son los niños y las niñas que realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? No es lo que es bueno, que de hecho se va perdiendo, y es que los niños y las niñas tienen que tener reglas en su casa. Y entonces el hecho de que tú cooperes en tu casa y que te toque lavar los trastes, te toque hacer tu recámara, esos son formativos, ¿no? Sí, pero claro. Hay una serie de niños que llegan a más de 1 millón en nuestro país de esas edades que hacen estos quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, trabajan más de 14 horas dedicadas a la semana, dedicadas al hogar. Algunos llegan hasta 28 horas trabajando en el hogar, y esto que tú también ves, y es, no nada más están acompañando a sus papás trabajadores en la calle durante jornadas de 12 horas. Es que a veces los papás, ¿no? son los que no trabajan. Exactamente. Los que están trabajando son los ¿no? niños, arriesgando su vida, subiéndose y bajándose a la banqueta, y los papás o las mamás ahí sentadotes, echados realmente. Pues fíjate que llama la atención que ahora en la nueva Ley de Cultura Cívica que acaba ya de entrar en vigor, hay un elemento que no se ha mencionado, y es que sí se está tomando en cuenta este fenómeno ya para poder realizar denuncias administrativas y trabajo con los entornos familiares. O sea, no se justifica. A ver cómo funciona esto, Nacheli. Circunstancia que estos niños estén generando valor, plusvalía y valor económico sobre el trabajo de los papás. A ver, ¿no? ¿cómo funciona una denuncia de estas? A ver, si yo estoy en un crucero de calle y veo a unos niños trabajando un trapito, disque limpiando mi espejo,
y ahí veo a los papás sentadotes, sin hacer nada. ¿Cómo hago esa denuncia? ¿Y cuál es la penalización al DIF para estos de la Ciudad papás? de México? Sí, en la Ciudad el de DIF México. de la Ciudad de México va a entrar en un proceso de un protocolo en donde tiene que llamar a diferentes instancias. De entrada, por ejemplo, valorar, porque tienes tus cámaras, quién está, qué está pasando, si hay una situación, reporta y hace un ejercicio de trabajo con las familias y con los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que está optando la ciudad? Hoy la ciudad te dice, pues yo tengo mis centros de desarrollo infantil, son gratuitos, y lo que tendríamos que hacer no es tanto separar a los niños, sino que los niños estén en un lugar donde puedan estar estudiando y cuidándose, y los niños y los papás trabajando, ¿no? Una pregunta, leí por ahí, no sé si es cierto, que para algunos niños el trabajo es más peligroso lo que hacen que lo que puede hacer un agente de la Policía Federal Mexicana. Pues casi Hay mayores que sí, riesgos tú lo a mencionas. lastimarse o a perder sus vidas. Exacto, mira, cuando tú sales de una cena por la Condesa a las 2 de la mañana y lo que te encuentras ahí son niños de 6 y 7 años vendiéndote flores o vendiéndote chicles o vendiéndote lo que pueden, paletas, tú te tienes que poner a reflexionar que ese niño tiene 6 años, que está en la calle desde no sabes a qué horas, y que si uno le tiene miedo a la calle, imagínate los riesgos que no viven estos niños. Es terrible, es un drama. Muy terrible. Me quedo con la idea que esto va a tardar mucho tiempo en resolverse. Es un proceso a largo plazo y, como te digo, es un proceso además que tiene que cruzar por la agenda del trabajo de los adultos y también tiene que pasar por la desnaturalización del asunto. Hay gente que te dice que no, que aquí no hay trabajo infantil, cuando los vemos en cada esquina. Bueno, entonces hay una naturalización exactamente que justifica. Quienes lo niegan son trabajo. los verdaderos esquizofrénicos. Exactamente, esquizofrénico. Esquizofrénico. Y además, fíjate que había unos datos bien interesantes. Elena Saola hizo un estudio sobre jóvenes acusados de delitos de alto impacto. Y la mayoría de ellos lo pusieron a trabajar desde pequeños. Entonces, este mito de que mejor que estén trabajando a que se conviertan en delincuentes, o sea, en un peligro, es un mito. Porque lo que dicen los estudios es que precisamente el trabajo a lo que empuja es a lo contrario. Bien, pues Nacheli, gracias por platicaros. ¿Algo que se haya realizado aquí en la Ciudad de México y con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil? Pues mira, se recompuso, se volvió a reactivar la Comisión Intersectorial para combate al trabajo infantil. Ahí estaban sentados como deben estar sentados, desde Seguridad Ciudadana, Procuraduría, el DIF, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo, porque de eso se trata. Es tan complejo el fenómeno que no puede ser sectorizado, sino que tiene que tener una mirada transversal. Es una buena noticia que hoy hayamos tenido la reactivación de este comité en la Ciudad de México. Por último, algo que podamos hacer los ciudadanos, los habitantes de este país para combatir este fenómeno. Pues de entrada no naturalizarlo y justificarlo, ¿no? Yo siempre digo, a ver, si tú en tu familia lo que dices como castigo para tus hijos si traen una mala calificación es que los vas a mandar a vender chicles en la calle, ¿por qué quieres eso para los otros niños, no? Es un castigo, no es un premio. Nacheli, gracias, te mando un beso. Hasta luego, Eduardo, saludos a todos allá. Gracias, Nacheli Ramírez, Adiós. presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sí, Paola, dime. Es que este tema en verdad que enoja muchísimo porque Claro que enoja. aparte de que es trata en su modalidad de explotación infantil, o sea, explotación laboral infantil, es un tema que también hay muchas bandas que de hecho han desmantelado en la ciudad. Sí, Y que en algunos usan a los estados niños, sí. que usan a los niños de manera estratégica. Por ahí dicen que hasta rentan colocándolas, bebés a veces. O rentan bebés. Para que alguien traiga a cargar un bebé y estirando la mano. Esa es una realidad. Entonces, yo creo que sí hay cosas que puedes hacer. Primero, no darle dinero a los niños, no comprarles producto a los niños, no ser parte de esa cadena, porque al final es un delito que están cometiendo los papás. Pero después lo que pasa es que los niños decían, ¿qué vendiste, niño? Nada, ¿cómo que no? Y pero le ponen te una digo algo, tunda. Eduardo, no, pero sabes que no se Digo. puede normalizar. Lo que decía Nayeli es, hay niños que en la madrugada te los puedes encontrar saliendo de un restaurante. terrible. Yo siempre les digo, oye, ¿sabías
si hay un adulto, le digo, ¿sabías que esto es un delito? Y ellas se quedan hasta en shock. O sea, las propias mamás o el propio familiar que está ahí no sabe que tener a sus hijos o a su familiar es un Bien. delito. Debe de haber campañas de prevención. Grave problema ahí. Otro tema para tu agenda, Sí, Kenia. sí, Es un buen tema para tu agenda. complicadísimo. Regresamos.